Bueno, vamos a comenzar. Me presento nuevamente, soy José Pablo Rocha, soy entrenador, especialista en nutrición deportiva y físico-constructivismo. Soy competidor nacional e internacional de este deporte, que bueno, es la suma de muchas ciencias como nutrición, fisiología, biomecánica, endocrinología y bueno, muchísimas otras cosas que componen todo lo que necesita y toda la información que se necesita para poder construir un físico de competencia o de no competencia, ¿verdad? Como tal, el físico constructivista es aquel que se dedica y que utiliza la ciencia para poder conseguir una transformación o una recomposición corporal, ¿verdad? Puede ser que compitas o que no compitas, nada más es la diferencia es que te subes a una tarima y te sometes a los jueces, a lo que ellos consideren, ¿verdad? Pero en realidad cualquiera puede construir un físico y esto depende de que sepa cómo aplicar las ciencias del ejercicio, que es la base del avance y de obtener los efectos positivos del entrenamiento. Todos conocemos a alguien que va al gimnasio, que todos los días se levanta y se toma licuado de proteína y se compra su stack de suplementos y que le ponen una rutina y le pone 100 kilos a la sentadilla y lo vemos que entrena muy duro, pero pues lo vemos igual, siempre lo vemos igual. Y vemos que come grandes cantidades y atún y pollo y su arroz para todos lados, pero lo vemos igual. Y sabemos que entrena muy duro, pero no lo vemos ni definido ni con una buena cantidad de masa muscular. Incluso por ahí nos encontramos a alguien que habla de fármacos, de ciclos, y que está usando un fármaco, y que el Deca y el Sostenón, pero lo vemos igual. Entonces, esto quiere decir que algo está fallando ahí, que no hay una ciencia bien aplicada que nos permita tener los resultados que nosotros queremos tener, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a explicar brevemente qué es el físico-constructivismo, o como se le conoce popularmente también como físico-culturismo. No es un deporte nuevo y la práctica de la transformación corporal no es una cosa de principios de siglo. Esto lo traen las culturas griegas y egipcias, en donde ellos rinden culto al cuerpo y al desarrollo muscular, a la estética, siempre buscando la armonía, la proporción, la simetría y la calidad o el desarrollo muscular, por supuesto con un porcentaje de grasa bajo. A fin de cuentas, lo que nosotros vemos en un físico culturista o un físico constructivista o en un físico estético, a lo que nosotros podríamos llamar un cuerpo fitness, es eso: la armonía, la proporción, la simetría y la calidad en su estructura general, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a determinar que es un cuerpo simétrico? Lo vamos a dividir por una línea sagital y vamos a ver que los miembros que se repiten o que están duplicados son del mismo tamaño, hay simetría. También la proporción, que su pectoral es proporcional a su bíceps, en el caso de las mujeres, que los cuádriceps o los isquiotibiales son proporcionales al glúteo, ¿verdad? Una mujer tal vez con unas piernas grandes y sin glúteos, pues no se ve bien, y viceversa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entrenamos, trabajamos con especificidad y objetividad, viendo qué es lo que tenemos que entrenar, porque si nada más vamos y hacemos la rutina de Juanito para bíceps y ella hace la rutina de Juanita, pues obviamente no le va a funcionar, porque todo es diferente para cada persona, ¿verdad? Entonces, estas fueron las culturas que rindieron culto, valga la redundancia, al cuerpo y al desarrollo muscular, como podemos ver. Esta es cultura griega, ¿verdad? También vemos que en la antigua Grecia los atletas eran considerados como seres magníficos, porque también se tenía la idea de que el físico que se cuidaba también era un símbolo de rectitud moral y mental. Entonces era parte de la cultura de estos pueblos y de estas ciudades desarrollar un buen físico y desde muy pequeños enseñarle a los niños a tener
una cultura física y de la salud impecable, que eso considero yo que es lo que nos hace falta hoy en día, ¿verdad? Obviamente en esa época pues no había Gancitos y no había Nintendo y no había Xbox, ¿verdad? Entonces los niños hacían más actividad física, como tal vez un servidor que tiene 33 años, todavía me tocó salir a jugar fútbol con mis amigos, andar en bicicleta, y pues muchos de los adolescentes de 15 años de hoy en día no saben qué es eso, ¿no? Ya es más sedentaria su forma de vida. Y aquí en estas personas, pues desde muy pequeños se les enseñaba, y ser un atleta era como ahorita ser un rockstar, ¿no? Para ellos era un ídolo, como ir a ver una película de Marvel. Bueno, esos existían para ellos y eran ídolos. ¿Por qué? Porque reflejaban fortaleza mental, corporal y espiritual. Para ellos era un concepto muy importante para el desarrollo, ¿verdad? Aquí podemos ver a Eugene Sandow, que fue uno de los que retomó esta ideología del desarrollo físico, y a principios del siglo pasado, de 1900, él comenzó a dar exhibiciones. Él es originario de Prusia, era originario de Prusia, dio exhibiciones en todos lados y de fuerza y de desarrollo muscular. Como pueden ver, pues tenía un buen desarrollo muscular, y él estaba haciendo alusión a estos cuerpos del ideal griego. Entonces él está considerado como el padre del culturismo o el padre del físico-constructivismo moderno, porque él incluso comercializó libros de técnicas de entrenamiento y daba exhibiciones de fuerza, y fue de los primeros que en la actualidad, entre comillas, buscó la armonía, la simetría y la proporción. Por eso es que el trofeo del Mr. Olympia, que es el máximo trofeo, el máximo galardón de un atleta de físico-constructivismo, posee la figura de Eugene Sandow. Por eso se le conoce como el Sandow. Cuando dicen el ganador del Sandow del 2019 es fulanito de tal. Y aquí vemos a dos atletas campeones de físico-constructivismo, Phil Heath y Jay Cutler, ¿no? Más de 4 veces Mr. Olympia y 7 veces Mr. Olympia, ¿no? Entonces, por eso es que él es considerado el padre del culturismo, porque retomó todo esto. Pero bueno, vemos estos cuerpos muy grandes y nosotros pensamos, bueno, pues es que todo lo que usan, ¿verdad? Son puros esteroides. Bueno, pues hay mucho más detrás de esto. Eso no es lo que construye un físico. Yo siempre le digo a mis atletas, a mis asesorados, que lo que no se construye con nutrición y entrenamiento no se va a construir con fármacos, porque ahí no está la respuesta. De lo contrario, cualquiera que utilice algún ciclo o un fármaco, pues estaría como ellos, ¿verdad? Así de sencillo. Hay mucha ciencia detrás. Ellos tienen médicos, tienen nutriólogos, fisioterapeutas y muchísimo apoyo científico. Y esto, bueno, pues es el objetivo de esta convención, ¿verdad? Compartir la información que nos ayuda a, en el caso de ellos, desarrollar la masa muscular, que es su objetivo, y en el caso de cualquier otro deporte, tener éxito. ¿Por qué? Porque la ciencia del ejercicio hoy en día está muy avanzada, y el que no aprende y el que no sabe es porque no quiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de construir un físico? Al final de cuentas, cuando nosotros vamos al gimnasio a entrenar para transformarnos y para vernos bien, para irnos a la playa o para subirnos a una competencia, cualquiera que sea el objetivo, ¿verdad? Todos vamos a construir un físico en diferente proporción y con diferentes objetivos. Pero bueno, la palabra mágica del día de hoy va a ser hipertrofia muscular. ¿Qué es la hipertrofia muscular? Que proviene del griego hiper, que es por encima o arriba de, o en exceso, y trofein, que significa alimentar o nutrir. Es decir, este personaje que está aquí, que es un también competidor del Mr. Olympia de los 90, Nasser El Sonbaty, pues él está, si podemos decir hipertrofiado muscularmente, podemos decir que está súper nutrido muscularmente, ¿verdad? Es, digamos, el máximo nivel de
de hipertrofia o de desarrollo muscular. Él tiene el mismo objetivo que tal vez otras personas, que es el aumento de la masa muscular, solo que en diferente proporción. El mecanismo de la hipertrofia se le conoce también como la síntesis de proteína o la creación de proteína, ¿verdad? Sin embargo, para que esto se lleve a cabo existen muchos factores biomecánicos, metabólicos, fisiológicos, de los que dependemos para poder conseguir desarrollar la masa muscular, y se debe de entrenar y comer específicamente y enfocado. Yo no puedo pretender ser un gran corredor si como un físico constructivista y viceversa, ¿verdad? Si yo como tal vez como un nadador, nunca voy a construir un físico de competencia. Por eso es que nosotros vamos a ser nuestros propios escultores. Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que nos puede transformar si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo siempre les digo que aquel que busca obtener un resultado distinto haciendo lo mismo va a estar en un error siempre. Entonces, si nosotros, que somos deportistas, que nos consideramos personas con una mentalidad fuerte y que queremos tener, y somos competitivos, por eso somos deportistas, y queremos tener cambios constantemente y seguimos igual, es porque algo estamos haciendo mal. No podemos echarle la culpa a la genética, que si bien puede ser una influencia en nuestro avance comparado con otra persona, como tal, pues sería una excusa. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ciencia, ¿verdad? Para este fin tenemos que comer específicamente y enfocados, ya que cada disciplina, el aumento de las capacidades deportivas depende de utilizar el sistema adecuado que nos permita desarrollarlas, siempre con una base teórica. De igual manera, un boxeador no va a entrenar para máxima hipertrofia muscular, o un futbolista, un jugador de fútbol americano no va a buscar tal vez la resistencia de un maratonista, ¿verdad? Todo tiene que ser específicamente. Y a todos nos funciona, a todos los deportistas nos funciona trabajar en favor y en dirección del mecanismo de la hipertrofia muscular, porque a fin de cuentas es lo que nos mantiene en movimiento, y el deporte es movimiento. Solo que hay diferentes tipos de fibras musculares, ahorita vamos a ver eso. Y bueno, esa va a ser la clave, ¿no? Especificidad. ¿Por qué acudimos al gimnasio? Bueno, tal vez hay quien decide tener una vida más sana porque le duelen las rodillas y el doctor le dijo que tiene un desbalance muscular y un desequilibrio en sus cuádriceps con respecto a sus isquiotibiales y tiene que bajar de peso, entonces se mete al gimnasio. Hay otro que no le hace caso a la chava que le gusta y sabe que anda con uno que está bien mamey, y entonces él se mete al gimnasio porque se quiere poner igual o mejor que él para que le haga caso, que a fin de cuentas al rato ya ni se va a acordar de ella y se va a quedar en el deporte, que eso es lo que importa, ¿verdad? Ese puede ser el objetivo. Tal vez alguna persona que tiene algún trastorno o algún problema de salud, tal vez algo cardiovascular, y necesita hacer ejercicio, o tal vez un diabético que necesita darle un empujoncito a la respuesta a la insulina en su cuerpo, y el entrenamiento para la fuerza le va a ayudar, o simplemente un sobrepeso que tiene su corazón trabajando al 1000, y entonces es cuando vamos al gimnasio, ya sea por estética o por salud. O hay gente que dice: yo voy porque me desestreso y me gusta entrenar duro y cargar cada vez más en el bench press y en la sentadilla. Y aunque tenga una panzota, él está feliz porque le mete durísimo a la sentadilla. Y a lo mejor él puede ser un buen levantador de potencia, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que quiera ser un gran levantador de potencia si a lo mejor pues nada más no levanta nada, ¿verdad? Entonces ahí hay alguna falla, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra motivación? Tal vez para el chavo que les decía, la chica que le gusta, tal vez para el que quiere ser un físico constructivista, tal vez algún campeón nacional o un Mister Olimpia como el que les enseñé, o tal vez uno que dice: yo soy muy flaco y yo quiero ser como el Capitán América, y él ve al Capitán América tremendo, entonces se motiva, o tal vez su hermano, su primo, o tal vez simplemente el hecho de verse mejor, una mujer que dice: quiero verme bonita, tengo 45 años, me he descuidado y mi motivación es volver a sentirme bien, y ese va a ser mi objetivo, verme en el espejo y cada vez verme mejor. Ese va a ser mi objetivo y mi motivación. Y entonces recurres a alguien para que te ayude, que generalmente es tu cuate, el que ya se metió un ciclo
que lo entrenó Juan Pérez, que fue alumno de Juan Pérez, que fue el campeón en los 90s, o el instructor del gimnasio, que te dice, pues mira, vas a hacer el de así, luego el de así, y luego el de acá, y sácame 8, no, sácame 15. Y después, si te sientes bien, te pasas a la otra máquina y haces 20 minutos de cardio, y si te sientes bien, pues échate la hora completa. Oye, ¿qué como? Pues come balanceado, come pollo, atún. Pues mira, métete a Google y busca dieta para definición. Ahí está. O si no, yo ahorita te la hago y entonces en caliente en un minuto te hace una dieta. Eso es lo que normalmente pasa, no en todos los casos, pero es lo que normalmente pasa, que la gente busca en internet. Yo estoy por ahí de espía en algunos grupos de motivación de gimnasios y la gente pone, tengo una hernia umbilical, ¿qué puedo hacer? No, hombre, salen una de médicos ahí. Ah, no, mira, envuélvete en plástico y ponte, no, yo me puse el ungüento de la tía Toña y queda perfecto. No, ¿sabes qué? Duérmete boca abajo con la almohada en la cabeza, y entonces sale una cantidad de consejos. Y lo mismo pasa con la nutrición. Oigan, quiero subir de peso, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, pues mira, desayuna 20 claras de huevo licuadas con 2 latas de atún y un plátano. Y el otro pone, no, lo que necesitas es esto, y ponen un ganador de peso, ¿no? De los que venden ser 2,000 pesos. Entonces, ¿cuál es el error? Que no estamos buscando la ayuda con alguien que esté capacitado para lo que nosotros queremos hacer y queremos obtener. Entonces, paso número 1, lo barato sale caro y puedes perder tu tiempo y poner en riesgo tu salud. De alguna forma, si caes en manos de alguien que inmediatamente te va a decir, es que tú no necesitas dieta, lo que necesitas es un ciclo, porque yo te lo voy a vender, ¿verdad? Y es una persona que ni siquiera tiene el hábito del ejercicio ni es un atleta de alto rendimiento. Y entonces, ¿qué sucede durante el primer mes? Pues llegan súper motivados, empiezan a entrenar durísimo, 2 horas de cardio, les da ansiedad y pues van y se comen tal vez unos Twinkie Wonders, porque les digo, no, es que el azúcar, es que es hormonal, mi problema, etcétera, ¿no? Y entonces se desmotivan porque no consiguen lo que estaban esperando, porque ellos vieron una imagen de un coach que decía reto de 12 semanas y estaban gorditos y en las 12 semanas, no hombre, pues como de Mr. México, y ellos no están teniendo ese cambio. Entonces algo está fallando y me desmotivo y dicen, híjole, si yo le pagué 200 pesos al instructor por la dieta y le daba 100 pesos a la semana para que me pusiera la rutina y hasta me compré la proteína que venden en Costco de 5 kilos y nada, y no estoy teniendo ganancias musculares. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que me está fallando? ¿Y qué es lo que necesito? Individualidad y especificidad. Individualidad quiere decir que todos necesitan algo diferente, que cada persona requiere de un programa de entrenamiento de acuerdo a su nivel, a su edad, sus características, sus objetivos. Y la especificidad, que yo voy a aplicar el conocimiento y la ciencia de acuerdo a lo que está buscando la persona o a lo que tengo que trabajar, ya sea un músculo que no tiene el desarrollo del resto de los músculos, o enfocarme en su porcentaje de grasa, o tal vez trabajar la fuerza, tal vez trabajar la resistencia. ¿Cuáles serán los puntos a considerar para estructurar un programa que nos permita tener avances visibles? Condición, experiencia, estado psicológico, hábitos, objetivos y la disponibilidad. La condición, bueno, pues vamos a ver esta persona cómo está de salud, qué edad tiene, si no tiene alguna lesión, si tiene algún padecimiento o algo que nos impida o que pueda ser un obstáculo o que pueda ser algo que tengamos que considerar para poder estructurarlo. Incluso todos los que practicamos algún deporte hemos tenido alguna lesión y hemos tenido que considerar precisamente esa condición para poder estructurar algo o saber qué es lo que tenemos que hacer. Experiencia, no le vamos a poner el mismo entrenamiento ni dieta a una persona que viene de comer cantidades tremendas de grasas saturadas y de azúcares y le vamos a mandar pollo, vegetales y arroz, se va a volver loco, no va a seguir la dieta y entonces no va a haber resultados, ¿verdad?
También no lo puedo poner a hacer ejercicios muy complejos en la sala de pesas si yo sé que esta persona no tiene la experiencia y no sabe entrenar. El estado psicológico, bueno, hay muchísimas variantes en este tema. Hay desde el que está súper motivado y súper eufórico y como quiere crecer y le dicen que se tome un scoop de proteína, se toma 3. Y en lugar de hacer 4 series de sentadilla, hace pierna 3 veces a la semana, porque con eso él va a crecer. Tenemos también la persona que está deprimida, que se siente gorda, que no está motivada, que a veces va y a veces no va, o tal vez algún otro perfil psicológico. En los hábitos tenemos que ver si es una persona que come sano. A mí me han tocado personas que comen una vez al día y mal, y ya no cenan, nada más comen a media tarde, no desayunan, o les gusta mucho la fiesta, o tal vez se meten en alguna otra cosa, o tienen algún hábito nocivo, o simplemente trabajan mucho y no están acostumbrados a comer cada cierta cantidad de horas, o no son disciplinados por los hábitos que tienen, o tal vez es una madre de familia y tiene muchos hijos y no se ha sabido hacer el tiempo para esto, ¿no? Y los objetivos, bueno, pues puede ser aumentar masa muscular, disminuir un porcentaje de grasa, o ambos, aumentar la fuerza, la resistencia, o incluso puede tener que ver tal vez con algún neurotransmisor. Incluso el ejercicio puede corregir y ayudarnos en algún problema de depresión o de estrés, y la disponibilidad, ¿verdad? Cuánto tiempo tiene para entrenar, y en base a eso vamos a estructurar su programa. Aquí vemos estos diferentes tipos, ¿no? Él, por ejemplo, pues a él le encantan las hamburguesas y él no va a hacer ejercicio porque fue una vez y tenía un personal trainer. Él tiene lana y le pagaba un entrenador personal, pero híjole, cómo lo hacía sufrir. Y la verdad es que le cayó mucho trabajo y ya no pudo ir al gimnasio, ¿verdad? Además de que es hipertenso, es prediabético y tiene algunos problemas. Él siempre ha sido deportista, le gusta correr, pero él ahora sí quiere aumentar la masa muscular. Corre todas las mañanas y tiene la disciplina y se va a las barras. Pero por supuesto que no le voy a mandar el mismo programa a él que a él, ¿verdad? Y él es muy warrior, ahora él lo puedo poner a hacer barras, sentadilla, le puedo poner una dieta muy estricta, pero ella no la va a aguantar. Porque ella también todos los días va al gimnasio, igual que él hace ejercicio, pero ella sí no aguanta la dieta. Entonces no puedo ser igual de estricto con él que con ella. Y estos chavos, no, todos van al gimnasio 5 días a la semana, pero el 6º día se van de parranda. Entonces aquí vemos diferentes tipos. Aquí vemos al sedentario que trabaja mucho y que tiene sobrepeso. Bueno, aquí la especificidad y la individualidad van a ser algo muy importante, ¿verdad? Y todas estas personas no han logrado sus objetivos por culpa de algo que le llaman motivos. Todos tenemos un motivo. Es que mi motivo por el que no puedo hacer las comidas es porque trabajo mucho. Es que mi motivo por el que no puedo ir al gimnasio es que entro a trabajar a las 9 de la mañana. Y es que mi motivo es mi motivo es lo otro. Bueno, pues eso en realidad son excusas. Si entras a trabajar a las 9 de la mañana, hay gimnasios que abren a las 5. Si trabajas todo el día y no te da tiempo de comer, porque en la fonda te queda 10 minutos, te llevas tus toppers y preparas tu comida. No, es que me levanto a las 6, levántate a las 5. O me duermo muy tarde, bueno, pues duérmete otro poquito más tarde y haces las comidas del día siguiente. Y los puntos importantes a trabajar, vamos a tener que resetear creencias y tabús. Creencias, es que si entreno con pesas me voy a poner muy ancho o me voy a poner muy ancha. Es que me dijeron que los que hacen pesas y crecen se les hace chiquito. No, es que si tomo polvos, después ya no voy a poder, ¿no? Y miles de cosas que nos meten en la cabeza cuando empezamos en el gimnasio. Las excusas que ya lo vimos, condiciones físicas o lesiones, tal vez alguien que tenga un problema de rodilla, una hernia de disco, o tenga algún problema de salud que deba de considerarse, tal vez sea hipertenso, la motivación y el objetivo, que es lo que habíamos visto. Entonces, una vez que hemos trabajado lo anterior, ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestro alumno y qué será la clave de su constante evolución? Crear un hábito. Un hábito es lo que nos ha hecho a todos nosotros poder considerarnos un deportista. Se le denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente, que generalmente es aprendida. Cuando a mí alguien me dijo, pues prepara tus comidas y llévatelas en un tupper, aprendí algo, pero yo lo tuve que repetir para que se volviera un hábito. Y el hábito y la constancia son la base del éxito y de la perfección en
abdominal, ¿verdad? Entonces, él está entrenando y está empezando a comer, ¿verdad? Come con inteligencia, entrena con intensidad. Ya que vimos todo lo anterior, ahora vámonos a la práctica. ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? Comer con inteligencia. No es nada más comer, comer, comer y comer, o dejar de comer para bajar el porcentaje de grasa. Y entrenar con intensidad no quiere decir cargar mucho peso o ir 2 horas al gimnasio, hacer 1 hora de pesas, 1 hora de spinning, 1 hora de zumba y otra hora de box y otra hora de pierna y todo, y tal vez entrenar de lunes a domingo. Eso no es intensidad. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos va a dar la intensidad. Pero esto, en resumen, es la clave que nos va a permitir tener los cambios. ¿Cómo estimulamos a nuestro cuerpo para iniciar una recomposición corporal? Entrenando. ¿Qué obtienes después de un entrenamiento? El efecto del entrenamiento. En este caso, el efecto positivo, ¿verdad? Y pues si entrenamos nada más así, siempre igual y no comemos como debemos, no va a haber cambios. Una sesión de entrenamiento de fuerza de alta o suficiente intensidad creará un estrés no solo para los músculos, sino también para todo el cuerpo, mermando sus reservas y los llevará a un estado de fatiga y hasta cierto punto dañará los tejidos de tal forma que se romperá el equilibrio del medio interno, es decir, la homeostasis. Siempre que nosotros entrenemos con intensidad, en nuestro cuerpo va a haber una serie de cambios y de bajas en las reservas de nuestro cuerpo, en minerales, en el glucógeno muscular y en muchas otras cosas que van a romper con la homeostasis, que es el equilibrio de nuestro medio interno. Pero si yo voy nada más a hacer una clase de zumba y tantito y le doy a la bici suavecito o me salgo a caminar, pues yo lo considero ejercicio, pues no estoy generando ningún estrés para mi cuerpo y eso no va a traer un beneficio considerable. Si bien la actividad física, por muy pequeña que sea, es importante, para quien no tiene un hábito, nosotros tenemos que entrenar con intensidad, porque nosotros vamos al gimnasio, y si vamos al gimnasio y decimos, ¿por qué esta chava se ve súper buenona y yo me veo igual? ¿Y por qué este cuate ya trae unos cuadrotes y ya le crecieron los hombros y ya le crecieron las pantorrillas y yo me veo igual? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, es que él se está metiendo algo. No, lo que pasa es que él está haciendo las cosas bien. Entonces, una sesión de entrenamiento de fuerza de alta o suficiente intensidad es lo que va a funcionar. La homeostasis es un término acuñado por Walter Cannon, que viene de homo igual stasis, permanecer. Indica la habilidad de los organismos para mantener su medio interno en condiciones estables y constantes. ¿Y cómo vamos a saber que estamos entrenando bien? Primero debemos de conocer los principios del entrenamiento. Esto aplica para todos los deportes, cualquier deporte, pero cuando nosotros vamos al gimnasio para tener un cambio y una recomposición corporal, tenemos que tomar en cuenta todos estos, que es el efecto del entrenamiento, la sobrecarga progresiva, sobreentrenamiento, estancamiento o plató, reversibilidad y la individualidad. El efecto del entrenamiento pues es la suma de los cambios positivos, es decir, la adaptación fisiológica que experimenta el organismo en respuesta al estímulo estresante que constituye el ejercicio. Si yo estoy corriendo todos los días, yo tenía muy mala condición física, pero estoy corriendo primero 20 minutos, luego 25, luego 30, luego 35, estoy aumentando mi capacidad aeróbica, estoy aumentando mi capacidad de transportar oxígeno y por ende voy a tener un efecto positivo del entrenamiento. Si yo estoy entrenando con pesas y estoy llevando a cabo una sobrecarga progresiva del peso, cada vez voy a ser más fuerte y si me alimento de manera correcta voy a tener un desarrollo muscular. Eso va a ser un efecto del entrenamiento, ¿verdad? Mi cuerpo se va a adaptar, así de sencillo. Aquí vemos a un gran campeón del culturismo, Kevin Levrone, que es un muy buen ejemplo y ahorita van a ver por qué. Pues podríamos decir que él no tenía genética, ¿verdad? No creo que su tío le haya dicho, no hombre mijo, tú estás hecho un toro, te vas a poner tremendo. Pues no, aquí lo veo yo bastante flaco, yo no le hubiera apostado mucho. Pero él se puso a entrenar y entonces obtiene el efecto positivo del entrenamiento, porque está haciendo las cosas bien, está calculando bien su aporte calórico, está entrenando con intensidad y tiene un buen cambio.
Y entonces la sobrecarga progresiva es el principio que nos dice que para que exista un efecto del entrenamiento debe de haber una sobrecarga. Si yo hago esto con mi brazo, nunca voy a obtener fuerza en los bíceps, que son el músculo que flexiona el codo. Pero si yo lo sobrecargo con un peso mayor al de mi mano, mi cuerpo se va a ver en la necesidad de adaptarse y de empezar a aumentar la masa muscular y la fuerza en ese músculo, ¿verdad? Esto quiere decir que debemos someter al organismo a la intensidad de ejercicio a las que no está adaptado, y el incremento de estas deberá ser siempre paulatino o progresivo para evitar lesiones. Yo empiezo a hacer sentadilla por primera vez en mi vida sin peso, después uso la barra olímpica, después le pongo 5 kilos, luego 10, llega un momento en que le pongo 100 kilos a la sentadilla, y es progresivo, porque si yo empezando le pongo 100 kilos, bajo y ya no subo, ¿verdad? Y aquí vemos la sobrecarga progresiva, ¿verdad? Es un peso moderado, le está echando ganas, pero él se emociona muchísimo y dice: voy a entrenar 2 veces al día y voy a hacer muchísimo cardio, y como me quiero apretar y quiero bajar mi porcentaje de grasa, no voy a comer carbohidratos y voy a hacer 5 horas de ejercicio. Entonces se sobreentrena y se le llama así a los cambios negativos que ocurren en el organismo como efecto de un estímulo demasiado intenso o frecuente por medio del ejercicio al cual el organismo no se puede adaptar. Y esto es lo que pasa. Él tiene un muy buen cambio y entonces empieza a ser chiquito. Híjole, me duelen las articulaciones, me duelen los tendones, tengo dolor de cabeza, tengo insomnio. Yo creo que voy a descansar. ¿Por qué? Porque está sobreentrenado. Y entonces, esto es porque él no conoce el ciclo de recuperación y entrenamiento. Cuando se termina la sesión de entrenamiento que llevó al organismo a la fatiga, el cuerpo entra en un estado de recuperación. Y esto significa volver a adquirir lo que antes no tenía. Simplemente recuperamos el nivel anterior, y poco provechoso sería el ejercicio si el organismo logra, inmediatamente recuperar esto. Se le llama sobrecompensación o supercompensación. Esto es como cuando nosotros perdemos una cantidad considerable de minerales, tal vez después de una carrera, y nos hidratamos, elevamos la cantidad de sodio y de repente, pues me hinché, ¿no? O tuve un rebote, tal vez, ¿no? Entonces, esto es una supercompensación o una sobrecompensación, y esto es parte del ciclo de entrenamiento y recuperación. Esta es la clave. Este es el estado normal de nuestro cuerpo. Entonces yo entreno durísimo y llevo mis reservas y todo hasta abajo. Aquí llego a la fatiga. Termino de entrenar y mi cuerpo se empieza a recuperar. Aquí ya me estoy recuperando. Llego a mi estado normal. Cuando ya me supercompensé o me sobrecompensé, vuelvo a entrenar y entonces vuelve a haber otra caída, ¿verdad?